Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema texto expositivo. ¿A qué llamamos texto expositivo? Es un tipo de texto que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Su finalidad es explicar algo. Además, busca incrementar el conocimiento del auditorio a quien está dirigido. El texto expositivo expone, da a conocer información objetiva para el entendimiento del lector. Estructura del texto expositivo. El texto expositivo se suele dividir en introducción, desarrollo y conclusión. ¿Por qué digo se suele dividir? Porque no todos los textos expositivos poseen esta estructura. Veamos qué es la introducción. En ella se da a conocer el tema del texto, se da una presentación del tema a desarrollar. Desarrollo, análisis objetivo de los hechos, proporcionando datos, ejemplos, características y toda la información que se tenga sobre el tema. Conclusión, síntesis de lo expuesto, se recapitula lo más relevante del tema, como un pequeño resumen para concluir. El texto expositivo. El texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva absolutamente. La estructura se centra de manera que el tema tratado se muestra en forma de hechos, conceptos, ideas y sucesos comprensibles para el lector. Por eso, todo se ha de exponer de manera jerarquizada y clara. Su importancia radica en que resume las explicaciones planteadas y deja una enseñanza en quien leyó o escuchó el discurso. Este es un ejemplo de un texto expositivo. Sí, este texto expositivo está tocando el tema del texto expositivo. A ver, ¿podemos identificar las partes de este texto expositivo? Presenta una introducción, presenta el tema. Sí. El texto expositivo es aquel que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva absolutamente. Presenta el tema del texto expositivo, luego lo desarrolla un poco. La estructura se centra de manera que el tema tratado se muestra en forma de hechos, conceptos, ideas y sucesos comprensibles para el lector. Por eso todo se ha de exponer de manera jerarquizada y clara. Finalmente, una breve conclusión. Su importancia radica en que resume las explicaciones planteadas y deja una enseñanza en quien leyó o escuchó el discurso. Este es un pequeño ejemplo de un texto expositivo. Tipos de texto expositivo. Solo desarrollaremos por ahora el texto expositivo comparativo-contraste. Comparativo-contraste, como su mismo nombre lo dice, este texto expositivo compara dos temas, dos series, dos objetos a tratar. La estructura de comparación-contraste caracteriza los textos en los que se exponen las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, escuelas, movimientos, tendencias, fenómenos, etc. El texto comparativo-contraste muestra las semejanzas y diferencias entre dos temas en particular. Estructura del texto expositivo comparativo. Objeto 1, tema 1. Objeto 2, tema 2. El tema 1 tendrá rasgos diferenciales. El tema 2 tendrá rasgos diferenciales, rasgos que diferencien el tema 1 y el tema 2 entre sí, pero también presentará rasgos comunes entre estos dos objetos o temas. Ejemplo: estufas a gas y a parafina. En la temporada de otoño-invierno crecen las ventas de las estufas, siendo las más compradas las estufas a gas y las de parafina. La diferencia entre estas dos es que la primera se dice más segura, pues cuenta con una variedad catalítica que no muestra llama ni es contaminante, mientras que la segunda posee un nivel superior de combustión que emite un olor fuerte al encender y apagar y es nocivo para ciertas personas. Sin embargo, otro factor determinante es el gasto mensual. De esta forma, la parafina es cara. El combustible es más económico. Este es un texto expositivo comparativo-contraste. ¿Por qué? Está comparando dos objetos, dos temas. En este caso,
las estufas a gas y las estufas de parafina. Está mostrando las diferencias entre estas dos. Una es más segura y la otra es más peligrosa. Una es más económica y la otra es más cara. Muestra diferencias, pero nos haremos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? Las diferencias entre las estufas a gas y las de parafina. ¿Será un texto expositivo de comparación y contraste? Sí, porque está comparando las características de estas dos. ¿Crees que el texto consta de 3 partes? Ahí quería llegar. ¿Tiene una introducción? Sí. ¿Cuál es la introducción? En la temporada de otoño e invierno crecen las ventas de las estufas, siendo las más compradas las estufas a gas y las de parafina. Está presentando el tema. ¿Tiene desarrollo? Sí. Muestra las diferencias de cada una de ellas, pero ¿posee conclusión? No, no tiene conclusión. Algunos textos expositivos no poseen las 3 partes fundamentales. A ver, justamente la parte que suele faltar es la conclusión. Bien. A continuación desarrollaremos unas cuantas actividades en base a esta lectura. Espero que tengan un concepto de los textos expositivos, que hayan comprendido este tema. Así que nada, cuídense mucho. Hasta